Jan Diomandé, nuevo jugador del Real Madrid, a sus 19 años firma con el equipo blanco un traspaso que quedará para la historia porque se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Un fichaje que se ha cerrado por 125 millones de euros, dice pronto, más 15 en variables. Es decir, el fichaje se puede ir a esos 140 millones de euros. Repito, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, por delante del de Jude Bellingham, por delante del de Eden Hazard, que fueron así los últimos más potentes, y que ahora Jan Diomandé pasa a formar parte del equipo blanco de esta familia. Un Jan Diomandé que ha pasado por el Leipzig, también pasó por la Liga Española, hay que decirlo, por el Leganés, que fue donde explotó. Ha disputado este último mundial con Costa de Marfil, donde hizo las cosas muy bien. De hecho, hizo un vídeo en formato vertical hablando sobre los mejores extremos desde mi punto de vista del mundial, y en ese top 5 metía a Jan Diomandé, me parece que en quinta posición. Así que hablamos de un extremo habilidoso, de un extremo desinhibido en muchos momentos del juego, y que en el vídeo de hoy lo analizaremos, ¿no? 19 años este futbolista, como decíamos, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, 125 más 15 en variables. Es verdad que Bellingham fueron 127, pero le ponemos por delante de Bellingham debido a esas variables, ¿no? Hazard por 120,8 llegó al Real Madrid, y ya luego Gareth Bale por 101, Cristiano en el top 5 por 94 millones, Tchouaméni con esos 80 millones, le sigue Zidane con 77,5, James con 75, Kaká con 67 y Luka Jovic, el serbio, con 63 por 63 millones, ¿no? Jan Diomandé, 19 años, un futbolista costamarfileño, un jugador que puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda, pero creo que si tenemos que decantarnos por un Diomandé en concreto, me quedo con el Diomandé de la banda derecha. Me gusta más el Jan Diomandé de la banda derecha. Debido a que ahí juega a pierna natural, es un jugador diestro y le permite realizar pues muchas veces esos desbordes hacia afuera, el estar pegadito más a línea de cal. No es el típico jugador de tirarte esas diagonales constantemente, es más un futbolista, un extremo puro, ¿no? El típico extremo de desborde hacia afuera, el típico extremo que juega a pierna cambiada, pues eso es Jan Diomandé, ¿no? Como decíamos, pasó por la cantera del Leganés. En la 24-25 juega 10 partidos con el primer equipo del Leganés, marca 2 goles y da una asistencia. Y en la 25-26 juega 36 partidos, marca 13 goles y da 9 asistencias, ¿no? Esos han sido los últimos números de este jugador, de un futbolista con mucho desparpajo, con un gran regate, un futbolista muy habilidoso en ese uno contra uno. Es una de sus principales especialidades, esa capacidad que tiene para buscar una y otra vez ese uno contra uno. Lo hemos visto en el Mundial, si lo habéis podido seguir en el Mundial, creo que lo habréis apreciado perfectamente cómo es un jugador que constantemente busca ese uno para uno, busca esa manera de zafarse de su par, y creo que en ese sentido le puede dar mucho al Real Madrid. Probablemente esa banda derecha, comparada con la izquierda, tenía menos nivel, porque en la izquierda, bueno, te vas y tienes a Vinicius, incluso el propio Mbappé podía jugar ahí, pero la banda derecha, la lesión de Rodrigo, Brahim, que considero que es un gran futbolista, pero es cierto que si lo comparamos con el resto de jugadores de ese ataque, es un jugador que está al menos un escalón por debajo de estos que he mencionado, ¿no? Y creo que Diomandé, bueno, te va a dar un salto, es un jugador diferente a Brahim. Creo que Brahim es un futbolista no tanto de velocidad, atacar espacios, sino que es un jugador, bueno, que le gusta llevar el balón cosido a sus pies, que le gusta participar en el juego posicional, y Diomandé es un jugador más de hacer las cosas rápido, de un fútbol veloz, y eso es Jan Diomandé, ¿no? Podemos traducir su fútbol en velocidad, en celeridad, en juego con determinación. Todo esto es Jan Diomandé, ¿no? Un futbolista que vale, según Transfermarkt, 91 millones de euros, cifra considerable. Un jugador que hay que decirlo que en su día tuvo unas declaraciones polémicas contra el Madrid, que luego, bueno, la comentaremos. Esto lo dejo para
para más tarde, ¿no? Pero sí, en su día Diomandé denunció un poco una situación sobre el terreno de juego que vio él como injusta, ¿no? No quiero decir ahora que tuviese razón, pero esto es lo que dijo, ¿no? Luego lo hablaremos. De hecho, bueno, podemos ir ya con esto que dijo en su día Jan Diomandé, que lo tengo por aquí. Básicamente, bueno, es verdad que el Leganés creo que fue hace 2 temporadas, si no estoy equivocado. El Leganés iba por delante del marcador y el Real Madrid acabó ganando, eso sí, con algún error arbitral que le benefició al equipo blanco, ¿no? Y ahí ya Diomandé salió después del partido a zona mixta o, bueno, a donde fuese a ser entrevistado y dijo, no sé por qué el árbitro no lo pitó. Creo que esa actuación fue mala porque no fue falta a Mbappé, tampoco fue penalti, pero el Real Madrid siempre es así. Pues estas fueron las declaraciones de Jan Diomandé. ¿Por qué comento esto? No es para meterme tampoco con el Real Madrid, pero me parece interesante porque son unas declaraciones bastante curiosas, sobre todo eso del final. El Real Madrid siempre es así. Al final es un ataque muy directo a la estructura blanca y creo que, bueno, a lo mejor algún madridista le estará ahora pidiendo alguna declaración al respecto o pidiendo alguna respuesta después de haber firmado por el Real Madrid. Seguro que en la rueda de prensa o a posteriori ya saldrá el tema y Jan Diomandé comunicará, verbalizará algo. No, yo creo que se acabará pronunciando el futbolista costamarfileño, ¿no? Pero más allá de esta polémica, que tampoco quiero aquí ahora embarrar el análisis, ¿no?, de hoy, a mí es un jugador que me encanta, me parece un muy buen fichaje del Real Madrid. Una muy buena incorporación, eso sí, creo que el precio es desmedido, creo que está un poquito desproporcionado. ¿Es un gran futbolista? ¿Es uno de los mejores extremos del mundo? Sí, pero es un jugador que está por hacerse, que todavía creo que en algunas cosas puede estar verde, tiene que formarse y progresar como jugador, y creo que pagar esos 125 millones que pueden llegar a 140 puede ser un precio excesivo, pero también hay que tener en cuenta cómo está a día de hoy el mercado, ¿no? Y el mercado a día de hoy pues está hecho una locura, ¿no? Es una manera o ves como muchísimos equipos empiezan a despilfarrar el dinero, empiezan a gastar a mansalva. Y claro, si tú quieres competir muchas veces por este tipo de jugadores, pues necesitas sacar la billetera y apostar fuertemente como lo ha hecho el Real Madrid, porque si no, había otros equipos que iban a pujar lo mismo, incluso más, lo dudo, pero que iban a estar ahí pagando más o menos esas cifras con las que se ha acabado firmando a Jan Diomandé el Real Madrid, ¿no? Así que es verdad que esto pues hace que todo se infle, que todo se hinche, y esto provoca que el Real Madrid también tenga que pagar esta cantidad que, repito, me parece algo excesiva, porque a día de hoy Diomandé creo que no es un jugador de 125 millones, o al menos si viviésemos hace 5 temporadas atrás, creo que Diomandé, el perfil que es Diomandé, no valdría ese dinero. Pero es verdad que por la evolución del fútbol, por cómo está cambiando, pues a lo mejor ahora sí que los vale, porque se ha inflado todo de una manera, como decía, desproporcionada, y a día de hoy el fútbol pues se ha convertido en esto, ¿no? En que los jugadores están muy valorados. Entonces ahora decir que Diomandé no vale esto, pues también es difícil, resulta complicado, aunque lo haya podido decir, debido a que el mercado está en estos niveles. Entonces, ¿es caro? Es caro, es una fortuna, es una fortuna. ¿Lo puede pagar cualquier club? No lo puede pagar cualquier club. ¿Es un futbolista tremendo? Es un futbolista tremendo. Así que creo que el Real Madrid, de todos modos, hace una gran incorporación. Ahora lo tendrá que demostrar sobre el terreno de juego, y luego que tiene 19 años, ¿no? Estamos hablando de un chico de tan solo 19 años, en un mundial donde era pieza súper fija y uno de los jugadores más determinantes del sistema de la selección de Costa Marfil. Os pongo por aquí el mapa de calor de esta última temporada con el Leipzig en la Liga, y vemos cómo sobre todo participa por esa banda derecha, un jugador que le gusta realizar esas internadas por banda, es una especialidad suya, especialidad de la casa Jan Diomandé, buscar el espacio, atacarlo, con el balón ahí corriendo por la banda, intentando desbordar e intentando ser ese jugador determinante que yo lo ha sido en muchos contextos de partido. Lo pudimos vivir en su día en la Liga, como era un jugador muy habilidoso, el regate, la capacidad para desbordar, y lo hemos vivido en estos últimos tiempos con el Leipzig y con su selección, en concreto esa selección de Costa de Marfil. Vamos a repasar algunas estadísticas, estos percentiles del Mundial, en este caso del último Mundial de 2026, por cada 90 minutos, ¿no? Son estos percentiles
Y vemos cómo es un jugador que, por ejemplo, pases completados por 90 minutos, 34,53. A nivel de pases exitosos, vemos con un porcentaje bastante alto, 87% de los pases fueron completados por Jan Diomandé, 2,99 oportunidades creadas por partido. Estamos hablando de uno de los extremos del Mundial que más oportunidades creaba por cada 90 minutos. En centros puede tener margen de mejora, al menos por lo que hizo en el Mundial, 0,82 por partido. Cierto que la selección de Costa Marfil no era la selección más dominante, esto también hay que decirlo. Regates realizados, ¿no? Es un jugador muy versado en ello, un jugador con esa capacidad impresionante para poder regatear, para poder marcharse de su par, de su marcaje. Y ahí es todo un especialista, Jan Diomandé, 2,72 regates realizados por cada 90 minutos, el porcentaje de éxitos de un 41,7, de los ganados 8,97 por partido. ¿Qué es lo que le puede dar al Madrid a nivel de presión? Mira, os lo explico, creo que a la hora de ir hacia adelante es un jugador que en la presión puede ayudar, porque es veloz y porque en eso ha demostrado en diferentes escenarios compromiso. Luego a la hora de volver hacia atrás, ahí le puede costar un poquito más y creo que puede llegar a tener margen de mejora, pero lo que es correr hacia adelante, ir a la presión hacia adelante, creo que es un jugador que lo entiende bien y que puede comprometerse y ser una pieza ahí solidaria, ¿no? De verdad que lo creo. Duelos serios y sobre todo, viendo lo que dicen los que más le han seguido, creo que es algo en lo que podemos concurrir, ¿no? Duelos ganados, 57,9 por cada 90 minutos. Toques 68,25 por cada 90 minutos. Al final en el Mundial, en esa selección de Costa Marfil, hay que entender que ha sido uno de los jugadores que ha capitaneado esas ofensivas, esos ataques de la selección de Costa Marfil. Era una selección que en muchos momentos dependía de Jan Diomandé a la hora de volcarse ofensivamente y a la hora de intentar voltear el partido. Ahí Jan Diomandé sumaba mucho a su equipo y era pieza esencial, pieza crucial, vital para esta selección africana. Y esto es importante también, que ha demostrado que puede echarse el equipo a sus espaldas y para mí ha hecho un mundial fantástico. Por eso lo he metido en ese top 5 de mejores extremos del mundial, porque me parece que ha demostrado una desenvoltura impresionante y además en una competición como el mundial, que no es poca cosa. Obviamente los seguidores del canal lo sabéis, un mundial pues es de lo máximo que hay en el fútbol y Jan Diomandé ha demostrado ser uno de los mejores extremos en una Copa del Mundo. Y eso no lo pueden decir muchos. Con esto también creo que debe tener cautela el jugador y obviamente por haber hecho una gran temporada no debe ahora perder el Oremus, ¿no? Creo que debe seguir centrado, focalizado en sus objetivos más cercanos y tener en mente ese pensamiento, esa necesidad de querer progresar como futbolista y de querer mejorar, que creo que es algo en lo que debe seguir insistiendo este futbolista porque creo que es un jugador con un potencial impresionante y que si ahora repasamos extremos uno por uno, es uno de esos jugadores que se encuentra a día de hoy entre los mejores, como he dicho, no solo por el mundial que ha hecho, sino por sus condiciones, por sus virtudes, porque es un jugador con virtudes muy potentes y que de verdad creo que si echamos la mirada hacia atrás y vemos lo que ha hecho en este último curso, creo que es para reconocer el gran trabajo que ha hecho. Me parece una temporada loable, una temporada espectacular y sobre todo yo no le he podido seguir mucho en el día a día de la Bundesliga porque no es la liga que más sigo, pero cuando lo he visto en el Mundial ya con continuidad, regularmente, he dicho, este futbolista es una pasada. Este jugador es una auténtica pasada y es un jugador con unas condiciones de grandes dimensiones. Creo que es así, creo que es así. Ahora tiene que mostrarlo, tiene que seguir siendo regular, darle esa continuidad que siempre insistimos mucho, ¿no? La importancia de la continuidad en el juego, en el fútbol, de un jugador o de un equipo. Y creo que aquí Jan Diomandé pues es su próximo objetivo, ¿no? Consolidar todo esto que ha ido haciendo, que ha ido armando en estos últimos meses. Y bueno, por aquí estadísticas. Faltas recibidas 1,90 por partido. Al final, esa velocidad, ese juego tan vertiginoso, porque es un futbolista con mucho vértigo, muy desequilibrante. No se nos puede olvidar esa palabra. Creo que es una palabra así que define muy bien lo que es Jan Diomandé. Velocidad, desequilibrio, jugador que desestabiliza los sistemas los sistemas de los rivales. Creo que eso es Jan Diomandé.
Y a nivel defensivo, acciones defensivas 5,7 por partido, no está nada mal. Enteras 3,53 por cada 90 minutos, intercepciones 1,09, 4,89 recuperaciones. Es decir, un jugador que creo que le va a dar mucho al Real Madrid. Ahora hay que ver, bueno, creo que tiene condiciones para darle mucho. Ahora hay que ver cómo funciona el entramado de Mourinho, que eso es otra cosa. Pero el Real Madrid reúne grandes jugadores. Creo que todavía le falta otros sitios donde reforzarse. Creo que hay otras demarcaciones donde debe afianzar mejor esa base, pero creo que el ataque pues queda muy bien diseñado. Vinicius, Jan Diomandé, punta Mbappé. Creo que ahora falta esa simbiosis, falta que se mezclen bien y sobre todo defensivamente. Uno de los principales problemas del Real Madrid esta temporada, y creo que el que lo niegue es negar la mayor, es que el Real Madrid ha tenido un problema de colaboración, de compenetración, de compromiso defensivo. Ha faltado solidaridad y el Real Madrid necesita solidaridad. El Real Madrid necesita compromiso defensivo y por tanto es importante que aparezca esa unión a la hora de defender y que veamos a un equipo mucho más unido a la hora de querer ayudar al equipo, sobre todo en ese sistema defensivo, en cerrar espacios, en colaborar en todo ese sistema defensivo. Entonces creo que va a ser muy importante que el equipo pegue un cambio radical. Creo que debe pegar un cambio radical si quiere ser competitivo o más competitivo este equipo madrileño, ¿no? Fichaje para mí muy bueno, gran jugador, futbolista extraordinario, creo que lo he elogiado en este vídeo principalmente. Hemos hablado de sus principales virtudes y tras estos 16-17 minutos vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Gran ataque que le queda al Real Madrid y ya iré subiendo vídeos de lo que para mí necesita este Real Madrid. Ya hemos conocido que Rodri finalmente pues, se va a ir al Barcelona, así que, bueno, al parecer todavía no es oficial, a lo mejor cuando ya he subido el vídeo ya es oficial, pero de momento Jan Diomandé ya es jugador del Real Madrid. El equipo blanco que cierra un fichaje más, llevan unos cuantos, eso sí, una talegada de dinero importante, pero Jan Diomandé es nuevo jugador del Real Madrid, el fichaje más caro de la historia del equipo blanco junto a Jude Bellingham, 15 en variables, recordar, por tanto podría ascender a esos 140 millones de euros. Con esto dejamos el vídeo de hoy, os agradece que apoyéis el vídeo, que os suscribáis, que deis a like, ya lo sabéis muy bien si seguís esto de YouTube, así que con esto dejamos el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. Chao, chao.